Lamentablemente, muchachos, es momento de decir adiós. El bloque F nos deja y vamos a revisar las cartas más relevantes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Así como lo dije al inicio, lamentablemente el día de hoy nos toca dar información triste, porque desde el día 27 de marzo de 2025, todo el bloque de Sword and Shield que restaba por rotar ya va a desaparecer del juego. Y el día de hoy obviamente vamos a revisar las cartas más icónicas que vamos a perder para que empiecen a hacer una estrategia de cómo van a cambiar sus mazos, qué cartas tienen que salir y qué cartas también pueden entrar. Eso lo vamos a revisar en otro video porque todavía no tenemos las cartas nuevas, pero hay una base y fundamentos de cómo hacerlo. Bueno, lo que hice yo básicamente fue entrar a PTSGL y hice un filtro de ediciones en el cual puse las ediciones que estaban restantes de Sword and Shield y me dio un total de 671 cartas. No vamos a ir uno por uno obviamente porque vamos a ocupar demasiado tiempo, pero sí vamos a ir viendo las cartas más icónicas y algunas que otras menciones honrosas. Las ediciones que rotan el día 27 de marzo de 2025 son las siguientes: Sword and Shield Brilliant Stars, Sword and Shield Astral Radiance, Pokémon TCG Pokémon Go, Sword and Shield Lost Origin, Sword and Shield Silver Tempest y Crown Zenith. Esas son las ediciones que lamentablemente no van a seguir en el juego, así que sin más preámbulos vamos a revisar. Entre las versiones honrosas que puedo dar rápidamente acá en pantalla, por ejemplo tenemos el Aerodactyl V, el Aerodactyl V-Star, en un momento fue muy importante en el meta. ¿Por qué? Porque con su ataque V-Star, el Ancient Star podía obviamente frenar lo que era el apocalipsis de los Lugias, ¿verdad? Íbamos con Aerodactyl, frenamos el V-Star del oponente, el Lugia del oponente, sobre todo en la edición Silver Tempest, no podía hacer su habilidad V-Star y así frenase un poco el juego, se ocupó mucho. También menciono en rosa al Aggron V-Max y al Aggron V, que también se vieron en algunas barajas de Arceus V-Star, que también nos deja, spoiler, pero bueno, son cartas que se me vienen a la mente rápidamente. Raticate también de Pokémon GO, que tuvo su arquetipo de mazo. Tenemos el Articuno, que se ocupó mucho en Palkia, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a revisar las cartas que son importantes. Por lo que yo pude notar, hay 46 cartas de Pokémon, 20 cartas de entrenador y 3 cartas de energía, que son las que las vamos a echar de menos. ¿Ah? Mucho. Hay algunas que sí las vamos a echar de menos, obviamente, pero estas son las más relevantes. Empezamos inmediatamente por Snorlax de Pokémon GO. Esta carta se va en marzo. Y es una pérdida muy grande. ¿Por qué? Porque era básicamente el motor del mazo Stall. Al parecer ahora se pierden muchas cartas también para este mazo. Si lo pueden ver en pantalla también como spoiler está el Rotom B. Es otra carta que le daba mucho motor y mucho combustible básicamente al mazo de Stall para poder rendir, y ahora no lo va a tener. Otra carta que se pierde es el Slowbro de Pokémon GO, que si bien es una carta que estaba un poco desaparecida del meta, también tuvo su realce en algún momento con su ataque de Twilight Inspiration, que te dejaba robar 2 premios solamente si es que el oponente le quedaba un premio, un ataque. Se ocupaba en barajas de un premio, pero con cartas como por ejemplo Iron Hands es muy difícil jugar esta carta. Ya no es tan viable como antes, pero se le va a echar de menos. También dentro de otras cartas que se podían ocupar en diferentes barajas de control o de diferentes barajas que tenían un arquetipo bien particular, estaba este Luxray, que si aparecías con él en mano inicial lo podías ocupar como Pokémon activo, y con un ataque de 50 de daño con una energía incolora que se podía ocupar en cualquier mazo, podía buscar hasta 2 cartas de entrenador. Era una carta muy buena. Otra carta que nos deja es Shaymin B, que hubo un tiempo en donde se estuvo ocupando como respuesta en contra del Charizard V-Star. Disculpa, Charizard V-Star no, Charizard EX. Charizard EX se ocupó mucho, ¿por qué? Porque es un Pokémon de tipo planta, Charizard EX es un Pokémon de tipo oscuro. Entonces con el Revenge Blast podías obviamente one-shotear a esos Charizard en una baraja del oso, no en una baraja hierba, por ahí, por allá. Es una carta que, si bien no ha tenido juego en los últimos tiempos, sí se le va a echar de menos. Una carta que sí tiene mucha relevancia es esta, el Sableye. Y básicamente también hay que considerar que todo el arquetipo de Lawson se va, rota, desaparece. Así que ya no podremos jugar más con los contadores de mesa. Recordemos que esta habilidad tenía solamente un counter, que era el Jirachi, ¿verdad? Que tampoco se estaba ocupando mucho porque los Sableye se están ocupando solamente por una copia. Así que
si bien no ha tenido mucho juego, todavía sigue siendo útil por una copia dentro de las barajas de Lost Box y que ya lamentablemente no se va a poder jugar. Otra carta importantísima es el Rotom B, que Rotom B fue una carta de motor para muchas barajas. Podemos hablar de algunas, así como la rápida, Dragapult EX, Charizard EX, también el Stall, Pidgeot Control. Un montón de mazos que se ocupaba. ¿Por qué? Porque se ocupaba con la Forest Sealstone, robas 3 cartas, te va el primer turno para poder setear y después podías salir con tu juego hacia adelante. Y nada, se va a echar mucho de menos. En su tiempo, como a nivel de anécdota, estuvo el Zacian B, que era de Sword and Shield base set, que también desapareció en el corte anterior, que también se ocupaba mucho para esto, si es que no se ocupaba para atacar, porque también era muy poderoso, pero bueno, el Rotom B se le va a echar de menos. Otro arquetipo completo que se va es el mazo de los Regis. Solamente quise poner a Regigigas acá en la lista porque es el más como icónico, es el que hace la magia, con el Ancient Wisdom. Sin embargo, el Regieleki, el Regiice, Regirock, todos se van. Se estuvo ocupando un tiempo interesantemente con el Pikachu. Con el Pikachu EX, el Tera Cristalizado. Es un mazo que hasta el momento puede seguir funcionando. Si es que tienen el tiempo, pruébenlo. Porque ocupas el Area Zero Under Death, ¿verdad? Ocupas Pikachu Tera Cristalizado, los Gigas. Armas este puzzle y después haces el ataque de 300 de Pikachu, lo cargas con los Regis, ¿verdad? 300, te golpean, no se muere por la habilidad del Pikachu, vuelves a cargar con los Gigas, o con el Gigas, disculpa, y los Regis, vuelves a atacar y tiene una fluidez muy buena. Ahora, armar el combo es complicado, si te sacan del estadio también es complicado, pero es un arquetipo que se puede ocupar. Otro Pokémon, que este sí que le duele a todo el mundo. Este sí que duele. Algunos están contentos. Algunos están contentos con esto, pero en realidad es un Pokémon que dio mucho que hablar, que es el Regidrago V-Star. Es un mazo que lo tiene todo, lo da todo. Es un mazo muy consistente, ultra tier A o S, me atrevería a decir. En este último tiempo ha ganado bastantes torneos. Es un Pokémon con mucho soporte también, porque han salido muchos dragones que tienen diferentes habilidades que boostean el ataque de Apex Dragon. Que con 3 energías podemos copiar cualquier ataque de Pokémon Dragón desde la pila de descarte, y además con su V-Star Power podemos descartar las cartas, podemos tener obviamente alguna base de Pokémon para poder articular el ataque. Es muy bueno. Se va un arquetipo completo también adicionalmente al Lost Box y a Stall con esta carta. Bueno, también puse el V ahí, obviamente es importantísimo porque si no, ¿cómo lo evolucionas? Otra carta que duele mucho que se va es el Kirlia de Silver Tempest. Y si bien hay opciones para jugar Gardevoir EX con los nuevos Rals y con las nuevas Kirlias, el mazo pierde demasiado con la rotación de esta carta. ¿Por qué? Porque uno de los factores importantes de este mazo, y para que tenga la fluidez que tiene hasta el momento, es el tema del Refinement, que es básicamente un trade de Zoroark GX. Descartas una carta, robas 2. En este caso te vas a filtrar las energías del mazo para poder utilizarlas con el Gardevoir. Y al no tener esta carta hay que buscar diferentes opciones. Y me preguntan a mí si el mazo seguirá siendo utilizado. Puede ser, pero va a ser un poco más narrow, ¿verdad? Todo va a estar mucho más estrecho, va a ser más complicado armarlo. Lo más probable es que vuelva mucho al concepto del Rare Candy, como se ocupaba inicialmente. Y vamos a tener que ocupar otras cartas que descarten. Hay que ver las nuevas cartas que van saliendo, cartas que están presentes hasta el momento del bloque de Scarlet and Violet. Ahí se va a ir viendo, pero yo creo que es una carta que le baja mucho la consistencia a Gardevoir. Esta carta era increíble, es muy buena. Pero bueno, vamos a ver cuál es el futuro para Gardevoir EX. Otras cartas que se van es el Raikou V y el Raichu V, que son dos cartas que pertenecen al arquetipo de Miraidon EX. Miraidon no se va, el Iron Hands tampoco, ¿verdad? Sin embargo, estas dos cartas le duelen mucho al mazo. ¿Por qué? Porque básicamente Raikou en este momento es su atacante principal, o uno de sus atacantes principales, porque el Lightning Rondo puede hacer hasta 300 de daño incluso, con la presencia del Pikachu Tira Cristalizado y el Area Zero Under Depth. Adicionalmente tiene el Fleet Footed, que te permite robar una carta, tiene uno de coste, una carta muy versátil que se está ocupando mucho. Y en el caso de que tengas que one-shotear algo más grande, como por ejemplo un Charizard Tera Cristalizado, está el Raichu, que junto a la presencia del Magneton nuevo, puede llegar a los daños como segundo o tercer atacante. Así que son dos cartas que pierden mucho y se lamenta obviamente su vida.
Y acá creo que viene la carta que más pena da que se vaya. No solamente porque es un Pokémon de Ash, no solamente porque es una buena carta por su Moonlight Shuriken, sino porque esta carta es el motor de demasiados mazos. Sí, me atrevería a decir que es el Pokémon radiante más utilizado desde la salida de Astral Radiance, que se ha ocupado en muchas barajas. ¿Y por qué? Porque Concealed Cards hace algo muy parecido al trade de Zoroark GX o el de la Kirlia de Silver Tempest. Sin embargo, acá es con una energía. Entonces, esa energía te permite, por ejemplo, darle una energía en la pila a Raging Bolt para poder hacer la asada. Te permite ocupar la asada también en Roaring Moon. Te permite descartar energías para acelerar en otros mazos, ¿verdad? Incluso se ocupó un tiempo en Miraidon. Es una carta impecable, es excelente. Y además tiene la presencia del Moonlight Shuriken, que te genera presión si es que juegas con energía agua. Si tu mazo juega con energías agua, presiona al oponente a tener que bloquear su banca o a jugar ciertas cartas que quizás no le convienen mucho. Pero como tú tienes el Moonlight Shuriken, también es un daño que hay que prevenir, ¿verdad? Entonces es una carta que de verdad nos deja a muchos pilotos de diferentes mazos, no solamente de un arquetipo, muy tristes. Otro radiante que se va es el Radiant Charizard, que si bien se ocupa mucho menos que el Radiant Greninja, es una carta invaluable en muchas barajas. Por ejemplo, en Charizard GX es muy buena, en Rey Drago también se ocupa como último atacante dentro de la mesa, ¿verdad? Vas perdiendo o tu oponente va muy a la par contigo en los premios, ambos están a 2 premios, o tu oponente está a 1, tú estás a 2. Ocupas el Radiant Charizard, ocupas Combustion Blast, 250 y puedes eliminar a un Pokémon EX, un Pokémon B, ¿verdad? O un Pokémon ya teracristalizado, quizás que le quede menos energía, etcétera, etcétera. Pero es muy bueno para cuadrar los daños. Ahora, ¿hay opciones para esta carta? Sí, pero no son lo mismo. El Ursaluna Blood Moon hace algo muy parecido. Sin embargo, esta carta es un poco más versátil. Tiene 1 menos de coste, ¿verdad? El Ursaluna es un 2-pricer. Eso era una de las cosas que complicaban mucho. Sobre todo, esta carta servía increíblemente contra Raging Bolt, ¿verdad? Para no hacer el trade de 2x2, sino que es 1x2 y eso descuadra un poco el juego. Así que es una carta que se va a echar de menos. Y para los amantes de Dragapult, se nos va al Radiant Alakazam, que si bien no es tan utilizado, como los otros dos, es una carta que de verdad hace mucho daño con el Painful Spoons, que una vez por turno puedes cambiar 2 contadores de daño de un Pokémon del oponente hacia otro, puede ser hasta 2. Y bueno, en un momento estuvo el Medicham B, que dejaba contador y te daba un turno extra, ¿verdad? Esto no es igual, pero sí te hace cuadrar algunos numeritos que te pueden dar más de 2, 3, 4 premios incluso en un turno, así que es una carta increíble. Nos vamos con el Arceus. Se nos va el arquetipo completo de Lugia Beastars y hay mucha gente que debe estar muy triste, entre ellos yo, porque soy un jugador de Lugia, jugué mucho Lugia en su tiempo. Y el Arceus, Lugia sin el Arceus no es nada, y Arceus sin el Lugia no es nada. Ambos rotan, se va el mazo completo. Muchos van a estar en un funeral como lo estuvieron con Mew VMAX, etcétera, etcétera. Así que es una carta que se pierde lamentablemente. El Pidgeot V es otra carta muy buena para los mazos de control o stall que se nos va, sobre todo por el Vanishing Wings, que nos permitía poder controlar el dequeo de mi propio mazo. Robabas con Robotom y podías después al final del juego solamente hacer Pidgeot y reciclarlo hacia el mazo, y así obviamente controlar el juego. Sin embargo, adicionalmente a eso se va la Forest Seal Stone, que es la piedra verde que te hacía buscar una carta cualquiera. Así que en ese caso, como se van los dos, no duele tanto. Sin embargo, duele el tema del Vanishing Wings, que ya no va a estar disponible y hay que encontrar otras herramientas para poder no dequear tu propio mazo, ¿no? Vamos a ver si es que ese arquetipo sigue vivo o si va a mutar en alguna otra cosa, pero por el momento está muy vulnerable con esta pérdida. Otra carta que tuvo su momento álgido, muy alto en su momento, y después bajó y ahora volvió a lo más alto, es Palkia Vistar. Palkia Vistar había creado un propio arquetipo nuevo con los fantasmas, con Dusclops y Duskull y Dusknoir, el cual estaba funcionando bastante bien y lamentablemente se va. Su Star Portal era increíble, poder cargar de manera rápida a tus Pokémon de tipo agua, y obviamente el Subspace Swell
Es un ataque que está haciendo mucho daño considerando la presencia del Area 0 Under Death en el formato junto a los Pokémon Tera cristalizados. Así que también se pierde una gran carta y por supuesto un arquetipo completo de mazo. También tenemos la ira de Dialga Origin Form V-Star, que si bien no se estaba viendo mucho en el último tiempo, es una carta que siempre tuvo buena respuesta. Hubo un tiempo cuando Chempao estaba dentro de los tops. Dialga fue la respuesta en su totalidad. Hubieron muchos jugadores jugando este mazo. Ahora lamentablemente se va, pero se va tranquilo, se va descansando, porque no es tan útil como la pérdida, por ejemplo, del Lugia o la pérdida del Ridrago. Estaba descansando y ahora es el momento de ya hacerlo de forever, ¿verdad? Pero bueno, es una carta que fue buena y hay que nombrarla, por supuesto. Tenemos al Oranguru V, que estuvo viendo juego dentro de poco tiempo. Esta carta fue invisible hasta hace un tiempo atrás, pero ahora se está ocupando mucho con la inclusión del Latias EX. ¿Por qué? Porque el back order, si es que está en activo, te puedes buscar 2 tools y después se va a la banca rápidamente, coste 0 gracias al Latias. Y esas 2 tools obviamente te pueden dar juego para Cluff, ¿verdad? En Cluff puedes buscar un Binding Mochi para ponerle a tu Cluff. Y también puedes buscar la cápsula del pasado para ponérsela a tu Brown Bonnet. Y así atacar consistentemente con tu Cluff con mucho daño. El busteo del Binding Mochi y hacer muchas cosas. Se puede seguir ocupando, recuerden, hasta marzo de 2025. Así que sáquenle el provecho que merece este monito, porque no se había visto y ahora tiene una muy buena misión que cumplir antes de su rotación. Otra mención honrosa para Mawile, que fue también base de muchos mazos control en su tiempo, con su Tempting Trap, que sus ataques quitan más 90 el próximo turno y además el Pokémon se puede retirar. Hay Pokémon que hacen eso. Está, por ejemplo, el Ogerpon de agua, que puede hacer algo muy parecido. Sin embargo, Mawile fue importantísimo dentro de su momento, así que hay que darle los respetos y la F que se merece. Tenemos al Luxray V también, que con su Fang Snipe fue pieza fundamental de los mazos Control y Stall. Hacía 10 de daño básicamente porque lo ocupabas con una doble turbo y tiraba la mano del oponente, le sacabas un entrenador y se descartaba. Ojo, era al descarte. Y eso lo hacía un Pokémon bastante amenazante en los primeros turnos. Ya habíamos mencionado a este chiquilín, que le va a echar de menos a Lugia V-Star. Me atrevería a decir que sí, ha sido uno de los mazos más potentes de todo el estándar, de toda la historia de estándar. Creo que Lugia V-Star en su salida con Silver Tempest y a medida del tiempo ha sido una de las barajas más potentes que jamás ha cedido. Algo parecido pasó cuando nos despedimos del bloque E con Mew VMAX. Sin embargo, Lugia creo que deja la escala un poquito más alta, ¿verdad? Porque fue muy consistente, ha ganado regionales, internacionales, lo ha dado todo. No ganó un mundial, no, pero lo dio todo por el todo, así que Lugia, mis respetos, te llevo en la piel, de hecho me tatué un Lugia, así que esta es una pérdida bastante tremenda para mí. Otro Pokémon motor que se va es el Luminion V, que te hace poder buscar un supporter con su Luminous Sign en el momento que entra en juego desde tu mano. Es un Pokémon que servía mucho para cerrar partidas, para iniciar partidas, para poder cargar también la Forest Sealstone y un montón de cosas, así que vamos a tener que buscar otros soportes de mazo. En este caso si es Quacadilly, ¿verdad? Hay algunos tipos de cartas que hacen su trabajo y hay cartas más de mid-game que van a seguir controlando obviamente esas falencias que uno tiene como jugador. Por ejemplo, Fezan, Dipiti, tenemos un montón de cartas que pueden ir por ahí. No es la misma opción, pero sí hay obviamente parches. Eso también nos tranquiliza un poco. Así que fuiste un buen pez, ahora te toca descansar. Habíamos hablado del Luminion y ahora es hora de despedirse rápidamente de Kyurem, porque Kyurem también tuvo su realce en algún momento. Salieron cartas de soporte para Kyurem en la edición Shrouded Fable. Igual pasó desapercibido, ni penas ni glorias. Se intentaron jugar algunos mazos, vi algunos en top 64, top 128, pero no alcanzó mucho más allá. Así que el Kyurem se va descansando tranquilamente. Fue una buena carta, uno de los últimos VMAX que se ocuparon. Te roban muchos premios con esto, 3 premios, doloroso, así que no es recomendable estando Iron Hands en juego, que te pueden robar 4 premios y ahí la historia es diferente. Así que Kyurem descansa, fuiste bueno. Se nos va también el Zoroark de Hisui, que también tenía un poco de realce con la inclusión del Área 0 Under Death. Y obviamente con Dodu y Dodrio había un montón de cartas que podíamos ocupar.
que también estaba el Gengar de los Origin, que entraba con contadores, el Damage Pump, ¿verdad? Un montón de cartas. Sin embargo, ahora hay opciones mejores. No hay que evolucionar, te hace un poquito menos de daño y no se puede atacar en el primer turno, pero son opciones mejores. Como por ejemplo, Terapagos EX. Terapagos hace el mismo trabajo de Zoroark, pero no tienes que pasar por el proceso engorroso de buscar la evolución, evolucionarlo, hacer el Beastar, poner los contadores. No, Terapagos ocupa tu banca y hace lo mismo. Así que este zorrito en un momento fue una muy buena carta, pero ahora puede descansar en paz. Gudra, se nos va uno de los motores también del mazo de Regidrago. Se van a la misma para, así que Gudra no es una carta, no es un arquetipo de mazo hace mucho tiempo. Fue bueno en su momento, pero ahora están tan desmesurados los daños que Gudra en realidad queda muy corto con respecto a lo que puede ofrecer. Así que también merece su mención honrosa. Giratina. Giratina fue la respuesta al Metal Tier 0 por largo tiempo. Una carta que desde su salida fue espectacular. No pudo luchar contra Lugia en Silver Tempest. Sin embargo, tuvo un pequeño receso y después volvió en Gloria y Majestad. Se llevó muchos torneos y ahora lamentablemente está descansando. Así que también su partida no es tan abisal. Pero se le tiene que dar una mención porque fue un muy buen arquetipo de mazo en todas sus variantes. Con Arceus, también con Lost Box, etcétera, etcétera. Tenemos la salida del Darkrai Beastar, que también estaba sirviendo mucho dentro de los formatos de Roaring Moon. Se estaban ocupando por su habilidad Beastar, el Star Abyss, que podía sacar 2 cartas de ítem de tu pila de descarte a tu mano. Así que podía sacar el Prime Catcher, podía sacar también un Dark Patch, doble Dark Patch, un montón de cosas que podía sacar. Sin embargo, es reemplazable completamente esta carta. Creo que era una Tech solamente que se podía ocupar. Hay cartas que hacen un trabajo impecable dentro de ese mazo, como por ejemplo el Peacherant. No sé, como que no se siente mucho, pero se agradece obviamente la función. Acá, el Comfey, ya lo habíamos mencionado junto al Sableye. Se nos va el Comfey, se nos va el Cramorant. La base completa de Lost Box, un arquetipo que fue bastante bueno mucho tiempo, que volvió hace poco y que ahora tiene que descansar. Se le dio mucho al tema de la zona perdida, así que es un buen legado para la historia del Pokémon TCG competitivo. Otra carta importante que derrota es el V-Barrel, que también fue motor de muchos mazos competitivos con su Industrious Incisors para robar 5 cartas, robar cartas hasta tener 5 en tu mano. Y también importante mencionar al Bidoof, que este Bidoof era muy bueno. ¿Por qué? Porque tenía el Carefree Countenance, que mientras estaba en la banca prevenía todos los daños a banca efectuados a Bidoof. Así que si te hacían un Greninja cualquier cosa, él se bloqueaba solito, era autosustentable. Y Bidoof obviamente era una carta muy buena. El único problema, creo yo, es su coste de retirada, pero todo lo demás funcionó siempre muy bien, así que se le da la despedida correspondiente. Y acá este me duele. Este me duele, incluso me atrevería a decir que me duele más que Lugia Beastar, que es la partida de Arceus Beastar. Una carta que lleva pero mucho tiempo reinando dentro del metajuego. Hoy por hoy no se ve tanto, ya hablamos un poquito del por qué, porque los daños están explosivos, hay salidas muy relocas. El daño que hace Arceus Beastar, considerando que ocupa la doble turbo energía, que son 180, queda muy bajo con respecto a lo que se está demandando dentro del formato y del metajuego. Así que no se ha visto en el último tiempo, pero sí fue buena respuesta contra Charizard en algún momento. Bueno, cuando se ocupaba con Drizzile y Inteleon era por lejos el mejor mazo del formato. Después tuvo sus salidas medias locas. Se jugó junto a Giratina. Una carta versátil, articulable, una carta muy buena. Vamos a echar todos de menos. Así que Arceus, descansa, tú eres el creador, nos creaste, ahora es el momento de volver donde provienes. Así que muchas gracias por todo. Otra carta que se va es el Vulpix de Alola, que también sale en Silver Tempest junto a Regidrago y también junto a Lugia. Snow Mirage, que el Pokémon activo, si tiene habilidad, no puede atacarlo al próximo turno. Una carta que se ocupó mucho tiempo. Era un buen counter contra diferentes mazos, sobre todo contra Charizard, pero ahora hay cartas que hacen lo mismo y son básicos. Por ejemplo, el Cornerstone Ogerpon. Así que también tuvo su momento
pero ya no te necesitamos. Muchas gracias por toda tu labor. Este duele. Este duele. Brilliant Stars nos trajo un protector de banca que tuvo su protagonismo mucho tiempo, el Manaphy, con su Web Veil. Se nos va la protección de banca y hay que ver qué es lo que se viene. Porque lo que se viene tiene que ser importantísimo para bloquear la banca de muchas cosas. Recuerden que el Kyurem sigue en juego y el Colress Tenacity sigue en juego, así que el Kyurem puede quizás hacer su aparición solo. Ahí pueden empezar a crearse arquetipos, así que cuidado con el Manaphy. Se nos va. Bueno, anteriormente estuvo el Mew, que hacía lo mismo que el Manaphy. Después hubo un tiempo que estuvo baldío. No hubo protector de banca y es cuando Urshifu Rapid Strike hizo de las suyas. Salió el Manaphy, le costó mucho más al Urshifu. Ahora sale el Manaphy y quizás cuánto tiempo estaremos sin protección de banca, pero por el momento vamos a ver qué sucede. Creo que hay opciones. Creo que no sé si el Rabska puede hacer algo con respecto a eso. Hay cartas que son sustentables que quizás se van. Creo que el Charmeleon... No, el Charmeleon se queda, creo. El Charmeleon que se protege solo. No sé. Ahí me dejan en los comentarios, por favor, porque en este momento no me preparé mucho. Lo hice improvisado. Me nació hacer este video. Quería hacer un homenaje. Así que ahí vamos hablando con respecto a la protección de banca. Cuáles son las opciones que tiene Manaphy. En la cajita de comentarios, por favor. ¿Ya? Zapdos, también parte del arquetipo de Miraidon EX, es una carta fundamental para poder llegar a los daños de los Pokémon básicos de doble price, como por ejemplo Raging Ball, que llega hasta los 240, así que son brutales. Con 2 Zapdos en la banca podías matar con un Miraidon, podías matar con Raikou con banca llena, pero bueno, ya no tendrá ningún tipo de necesidad porque se nos va casi toda la mitad de los atacantes. Hay que ver qué va a pasar con ese mazo. Yo creo que sigue, pero no sé de qué manera sigue, porque también se van las pistolillas, ¿eh? Cuidado con eso. Y el último Pokémon que quería mencionar es el Braviary de Hisui, que básicamente se está ocupando los arquetipos muy... ¿Cómo diría? Los arquetipos Rogue de mazos de Sarina EX, con su Eerie Cry, que ponías 3 contadores de daño en todos los Pokémon del oponente. Hay que encontrar opciones, pero ya están, creo que hay para los jugadores de Sarina, que siguen dándole a ese mazo, que es un mazo muy entretenido, que no es tan competitivo, pero sí es muy fun. Hay opciones, por ejemplo, está la cápsula del pasado, con el Broom Bonnet, ¿verdad? Y con... hay cartas que pueden darte daño también, ¿verdad? Con las condiciones especiales, hay que sacarle provecho a eso. El estadio que te pone más contadores de daño cuando en el entreturno, etcétera, etcétera. Así que creo que no va a ser tan indispensable el tema del Braviary. Nos vamos ahora con los entrenadores. Entrenadores importantes que se van. El Adaman, que se ocupaba mucho en el tiempo del Dialga, Origin Form. La Canceling Cologne se va, si bien creo que va a pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque la Canceling Cologne se ocupaba principalmente para con Greninja para el Manaphy. Ahora, la Canceling Cologne va a hacer falta contra el Pikachu teracristalizado, porque ahora one-shotearlo va a ser muy, muy difícil. Ojo con eso. Otra carta que se va es Capturing Aroma, pero lo ocupaba solamente Lugia y Lugia se va completo, así que tampoco es una pérdida muy grande. Cheren Scare, un supporter que es muy bueno, en su momento fue icónico. Sin embargo, también se ocupaba mucho con el arquetipo de Arceus y Arceus también se va, así que poca cabida tenía. Se podía ocupar quizás con el Blissey X que salió hace poco, pero también hacía un mazo que no ha tenido mucho realce. Entonces como que se va a descansar en paz tranquilamente. Tenemos el Choice Belt. El Choice Belt es una carta que se va y en realidad básicamente no afecta en nada. ¿Por qué? Porque le haces 30 más a los Big todos rotan, así que nos vemos next. Yo sé que esta es una carta que van a echar mucho de menos, el Colress Experiment, el supporter que te daba la Lawson, pero ahora como no hay ningún tipo de arquetipo de Lawson, como que tampoco es tan importante tenerlo. O sea, podemos volver a lo mismo de siempre, a ocupar el Research, a ocupar una Iono, que sí, ahora yo creo que va a agarrar mucho más ventaja el tema de la Iono. Así que te vamos a echar de menos, Colress. Tenemos el Collapse Stadium, que es un estadio que se ocupó siempre con una segunda visión de la carta, porque te achica la banca a 4, si es que tienes 5 te puedes sacar un Pokémon, y básicamente ese era su uso. Cuando tenías muchos Pokémon motor como Luminion o Rotom, que rotan, básicamente, el Collapse Stadium te lo podías sacar del juego para no tener un fácil acceso a 2 premios por parte de tu oponente. Así que es una carta que tuvo su momento, se ocupó mucho en Charizard, se
se ocupó mucho en otros arquetipos, pero que ahora no tiene tampoco el auge que tuvo en su momento, así que está bien que descanse. Esta yo creo que le duele mucho a Roaring Moon, que es el Dark Patch. Es una carta que volvió en el formato de Brilliant Stars, por ahí. El Dark Patch es una carta muy buena, volvió de hecho en Astral Radiance. Se formaron algunos arquetipos de Samurott, pero que ya no son muy viables. Y ahora servía mucho con Roaring Moon, lamentablemente no pierde. Sin embargo, todavía sigue la asada, todavía se puede ocupar con el tema de Ancient Box o Roaring Moon, así que todavía nada está perdido, ¿no? Se puede seguir jugando. Habíamos mencionado esta carta en la Forest Sealstone, se nos va, ya no tenemos Pokémon Vía donde cargarlas. No podemos buscar cartas tan fácilmente, pero sigue el Pidgeot, así que si es que tenías una Force Sealstone, un Pokémon B, quizás vas a poder poner una copia 1-1-1 con un Candy, un Pidgeot y un Pidgey en tu mazo, que va a seguir siendo algo bastante parecido. Tenemos el Judge. El Judge este sigue, sí, sigue, porque este Judge es de Scarlet and Violet, así que se me pasó ahí, pido disculpas. Tenemos la Lost City, que también es una carta muy importante. Y esta carta sí que yo creo que es intenso que se vaya. ¿Por qué? Porque hay cartas como Night Stretcher que ahora van a molestar aún más que antes. Night Stretcher te devuelve un Pokémon de tu pila de descarta o una energía a tu mano. Entonces, con la carencia de Lost City, ya la Night Stretcher va a tener mucho más articulación y va a pasar a ser una carta aún mejor de lo que ya es. Otra carta que afecta mucho, yo creo que al tema del campo en particular, es la Lost Vacuum. Porque era la carta que teníamos para sacar algunos charms, ¿verdad? Sacar algunas cosas que te inflan la vida. Un Ace Spec como la capa, ¿verdad? Sacarte un estadio molestoso como el Neutralization Zone, etcétera, etcétera. Ya no está la Lost Vacuum, así que vamos a tener que pelear estadio contra estadio y ver cuáles son las opciones para poder sacar las tools de la mesa. Que si los Vacuum se pone complicado. Tenemos por otra parte la Mirage Gate. Ya no hay Lost Box, ya no hay Lost Zone. Por ende la Mirage Gate se nos va, se despide. No hay mucho que agregar. Pokestop yo creo que le duele mucho a Raging Bolt, ¿eh? A Raging Bolt le duele porque de acá, por ejemplo, hacían Pokestop, sacaban una Night Stretcher, de la Night Stretcher sacaban el Pesandipiti. Pesandipiti 3 cartas, de las 3 cartas sacaban una asada, de la asada 3 más, atacaban y mataban. Sin esta carta en juego, las Ionos o las estampas van a ser mucho más complicadas contra el Raging Ball, así que hay que ver cuáles son las cartas que vamos a ocupar. Me atrevería a decir que se puede ocupar este estadio que descartas una energía básica para robar una. Creo que es una buena opción para el early, no así para el late, pero vamos a ver cuáles son las opciones o las estrategias que ocupa Raging Ball para seguir en lo más alto del top tier. Tenemos a Roxanne. Roxanne es una carta que tuvo su momento, fue muy caótica, fue muy icónica, muy utilizada. Sin embargo, con la inclusión de la estampa, Unfair Stamp, ¿verdad? Ya no se ocupó mucho. Además, considerando cartas como Fezandi PTX, es una carta que no cambia el juego como lo cambió en su momento, así que es momento de descansar, Roxanne. Muchas gracias por todo. Otra carta que no se ocupó mucho en mucho tiempo es Serena, que podías hacer un Boss Order o un Pokémon B o descartar cartas en tu mano hasta tener 5, descartar hasta 3, te podías descartar los Archops jugando con Lugia, pero como no hay Bees y hay cartas mejores como un Professor Research, ya está bien que descanse la Serena. Esta yo creo que duele mucho también, el Switch Card. Vamos a tener que volver al cambio normal, ya no te vas a poder curar los 30, los daños van a estar mejor calzados, así que es una carta también que se nos va y que da mucha pena que se vaya porque está bastante buena. Tenemos el Templo de Sinnoh. El Templo de Sinnoh se está ocupando básicamente para pelear contra Lugia. Entonces se va Lugia, se va el Templo de Sinnoh, como que en realidad no es muy relevante. Y también se nos va una carta que vamos a revisar posterior, que también afecta a esto, así que en realidad no es tan complicado que se vaya. El Thornton se está ocupando mucho en el último tiempo, es una muy buena carta, una carta muy versátil que tiene diferentes líneas de juego. Así que es una pena que se vaya. Tuvo su momento también. Nunca se ocupó por 3 o por 4, siempre fue por 1. Algo muy puntual, una situación de momento, pero que en realidad daba mucho juego. Así que te vaya bien, Thornton. Y por último tenemos a la Worker. La Worker básicamente fue una pieza fundamental en los mazos de Gardevoir. En su momento se ocupaban 2-3 copias. No se está ocupando mucho en el juego, no se ocupa casi nada, pero es una carta que rompe estadios. Así que también se va la Lost Vacuum, se va la Worker. Creo que la dominancia de los estadios y las tools va a estar bien interesante
dentro del próximo formato en marzo 2025. Y por último, muchachos, tenemos las 3 energías que se nos van. Se nos va la doble turbo. Esta duele sobre todo para los Iron Hands. El Arceus, que también se va en realidad. El Lugia también se va. El Weirdir ya no se ocupa porque se ocupaba el Lugia. Se ocupaba en todos esos arquetipos. Fue una carta que articuló mucho, flexibilizó mucho el juego en mucho tiempo. Y ahora es momento de guardarse. Lo más probable es que vuelva una energía doble. Quizás no normal, sin ningún tipo de pero. O quizás en otro color, no sabemos. Pero de que fue buena, fue buena. Así que muchas gracias, Doble Turbo Energy, DTE. Se nos va la GIF, que en realidad se ocupaba casi siempre. En el meta se ocupó siempre en solamente el Lugia. Así que está bien, está bien. Era una muy buena carta. Pero que no tampoco daba relevancia para ocuparla en otro mazo, así que bien. Y otra carta que se va por razón obvia es la V-Guard Energy, porque ya no hay Pokémon V. O sea, es una incolora sola, no va a tener habilidad, así que está bien, que descanse. Chicos, ese fue el análisis de las cartas que se van. La idea ahora es ver cómo vamos a reemplazar estas cartas con cartas de la nueva o crear diferentes arquetipos. Ese va a ser el trabajo ahora. Lo más probable es que los próximos videos sean con relación a eso. Déjenme en la caja de comentarios qué quieren ver en los próximos videos. También si es que quieren ver un poquito más de esto, una parte 2. Revisamos cartas más meme, etcétera, etcétera. Todo se los dejo a ustedes para que lo hagan. La próxima edición, muchachos, el corte va a ser el 27 de marzo en Pokémon Live. Y el 28 de manera física va a salir una nueva edición que se llamará Journey Together. Ese es el primer set, el set core de lo que va a ser 2025 para Pokémon TCG. Yo estoy emocionado, también un poquito triste, hay cartas que me gustaban mucho de esta lista. Pero bueno, ahora quiero saber qué es lo que piensas tú. Déjame acá abajo si me falta alguna carta. También déjame la información que me haya perdido. En realidad divagué un poquito, fueron 37 minutos de conversación, así que espero que lo disfruten. Recuerden compartir, darle like y suscribirse al canal. Es muy importante para poder seguir haciendo videos, porque me apasiona mucho. Y eso sería. Que tengan una muy buena jornada y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.